representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra. A pesar de que solo cubren el 6% de la superficie terrestre, el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos y son indispensables para la vida en la Tierra. Los humedales son ecosistemas absolutamente fundamentales para que nosotros existamos y básicamente son lugares donde el agua es como un hilo conductor y permanece en un tiempo tal que genera una vida especial. Diferente a los bosques, diferente a las praderas, diferente a los desiertos, etcétera. Es un lugar de transición entre lo que es el sistema acuático propiamente tal, ¿verdad? Y el sistema terrestre. Las lagunas son humedales, los ríos son humedales, los salares son humedales, los bofedales son humedales, pero también las playas son humedales. Hasta los 6 metros de profundidad en marea baja, todo lo que es la línea de costa son humedales. Y es más, esos son los más importantes de todos si es que hacemos las comparaciones odiosas. Los humedales son un ecosistema híbrido entre uno terrestre y uno marítimo, por decirlo, de agua. Es un ecosistema donde la presencia del agua es pulso regulador y donde toda la vida, ya sea planta, animales, el suelo, está adaptado a esa condición de que en algún momento del año se va a saturar de agua. Entonces hay predominio de plantas que están acostumbradas al agua, microorganismos que están acostumbrados a esa presencia de agua y baja cantidad de oxígeno. Son un almacén de vida, son un ecosistema que regula el flujo de agua, que recarga los acuíferos y que alberga una cantidad de formas de vida tremenda. Los humedales desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar agua dulce y luchar contra el cambio climático, ya que almacenan y absorben carbono de forma natural. Además, protegen a los pueblos y ciudades de inundaciones, ya que absorben el exceso de agua de lluvia. Media hectárea de humedal puede almacenar más de 3.7 millones de litros de agua. Los humedales son importantes porque nos dan el 40%, ¿verdad?, de los servicios que nos mantienen vivos. Sin agua no hay nada. Pero además son conocidos porque depuran el agua, regulan su liberación, ¿verdad? Los humedales son importantes primero porque son los custodios del agua. Son las únicas fuentes de agua a la que tienen acceso las personas y los animales. Y cuando se destruyen o pierden su funcionalidad, pierden esa capacidad de justamente infiltrar agua o mantener disponibles fuentes de agua. Entonces, principalmente por el acceso al agua. Y segundo, porque los humedales son grandes sumideros de carbono, mucho más que los bosques. Son lugares que tienen muchísimo carbono almacenado. Entonces, cuando destruimos humedales, también destruimos nuestras mayores chances de empardarle a la crisis climática, digamos. Los beneficios de los humedales son tan notables que yo siempre digo lo mismo, no existimos como sociedad sin ellos. Lo primero es que tenemos el agua, ¿verdad? Y hay que entender que en el ciclo hidrológico, ¿verdad?, como el agua se mueve desde el océano, va a la atmósfera, cae, es solo sí y solo sí cuando están en los humedales donde nosotros podemos captarla, manejarla, utilizarla, ¿verdad? Y esos beneficios que van desde la provisión de agua o la provisión de agua en cantidad y en calidad, también se extrapolan a que hayan otras vidas que se transforman o en alimentos o en fibras, ¿verdad? Son vías de transporte. Mantener humedales sanos tiene una importancia gigante en cuanto a nuestra capacidad de poder luchar frente a la crisis climática. Al margen de todo lo que rodea, de todo el entramado de vida que rodea los humedales, que depende de nuestra gran parte de nuestra provisión de agua dulce, depende de los humedales, el ganado en la puna, en la montaña o en estepa patagónica, depende de que haya pequeños humedales, mallines, vegas, salares que andan ahí, en lugares donde el agua no se conoce por kilómetros, lugares increíblemente valiosos. Una gran variedad de flora y fauna vive en los humedales: mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos y muchos invertebrados. Esta característica los transforma en uno de los hábitats más ricos del planeta y en el sustento de vida de miles de especies. La biodiversidad de los humedales es notable y es tan notable porque si tú ves en comparación con otros ecosistemas, los porcentajes de los humedales en el planeta es muy pequeño. Se cree que va desde el 4% al 6%. Entonces, a pesar de ser tan poquitos los humedales, son lugares que sostienen mucha vida, ¿verdad? Son cunas de biodiversidad. Y esa biodiversidad es particular porque es adaptada a vivir en permanente contacto con el agua. Y eso no es fácil. La diversidad de flora y fauna que encontramos en cada uno de esos lugares es enorme. En algunos lugares esa diversidad es muy grande,
animales que se pueden ver en otros lados, y en los humedales que son más particulares, como los humedales patagónicos, los humedales de montaña, o los salares mismos, ahí viven bichos que viven ahí, nada más que ahí. Entonces, cuando se destruye el humedal, se destruye su hogar y las especies que viven ahí están condenadas a extinción. América Latina es la región con mayor cantidad de humedales, ya que concentran el 44% de estas superficies. Sin embargo, también es la región del mundo con mayor pérdida y degradación. En los últimos 50 años, perdió el 59% de ellos, mientras que la media mundial es del 35%. Muchos países latinoamericanos trabajan en políticas para protegerlos, pero aún no son suficientes. La región latinoamericana es particularmente importante a nivel mundial para los humedales, porque después de Asia somos los que más tenemos humedales. Y han pasado cosas feas, ¿verdad? En humedales hemos hecho las cosas bien mal. Hemos pensado que el agua y los humedales son indestructibles y que podemos, ¿verdad?, rellenarlos, contaminarlos y que esto se recupera. Hay una cuestión que pasa mucho en Latinoamérica, que es que tiramos basura en los humedales, porque cuando hay crecidas, esa basura se va, ¿verdad? Y nosotros pensamos que es como el camión de la basura que la lleva y no hay problema. Pero esa basura va al océano y ahí viene todo el tema de los microplásticos, por ejemplo, y otro tipo de contaminación que nos están ahogando y está bien feo el asunto. Hay muchos problemas con la minería, ¿verdad? El tema de relaves, ¿verdad? Lo que pasó en Brasil, esta represa gigante que se rompe y que no solo mata personas, que ya es una tragedia en sí misma, sino que contamina por muchos años. Latinoamérica tiene que tener esa mirada. Venimos de una situación muy complicada, principalmente con los humedales del río Paraná y los humedales de los esteros correntinos, donde por la sequía y por la línea de estos 3 años estuvieron muy secos y en muchos casos han desaparecido humedales, si bien ahora con la lluvia están empezando a recargarse, pero estuvieron secos 3 años. Sufrimos mucho la crisis de incendio, una crisis que empezó en enero del 2020 y terminó a mitad del año que pasó, a mitad del 2023, donde volvió a crecer el río y volvió a detenerse el fuego, pero fueron 3 años de una degradación profunda de los humedales. El panorama de estos 3 años fue muy malo. Ahora tenemos el momento inverso porque el Niño trae más agua y el río Paraná está casi a los 5 metros, el corriente está tapada de agua por la intensa lluvia. En ese momento también la importancia de los humedales adquiere más valor porque también son los lugares que capturan toda esa agua y que, estando en un buen estado de salud, son capaces de morigerar el daño de las inundaciones. Los humedales cumplen un papel fundamental a la hora de combatir al cambio climático, ya que actúan como grandes sumideros de carbono. Almacenan más CO2 que cualquier otro ecosistema y el doble que todos los bosques del mundo. Además, ayuda a prever inundaciones y ofrece una protección contra las sequías al almacenar y liberar agua lentamente. El cambio climático y la destrucción de humedales están en un círculo vicioso. Cuando los humedales tienen agua están anóxicos, no tienen tanto oxígeno, porque el agua impide que entre tanto oxígeno. Y eso significa que no se oxidan, y eso significa que no se libera CO2 y la materia, el carbono, ¿verdad? El CO2 de alguna manera, o el carbono queda atrapado. Y estos humedales, ¿verdad?, absorben, son fuentes sumideros de mucho carbono, sobre todo las turberas que tenemos en el sur de Chile y Argentina. Y el problema viene cuando tú contaminas los humedales, porque si yo contamino un humedal, lo hago eutroficado, que es cuando le tiro muchos nutrientes, nitrógeno, fósforo, ¿verdad? Hiperfertilizo, pongo una planta de tratamiento mal hecha, una ciudad muy grande que colapsa un poco la capacidad del humedal de balancear estos contaminantes. Estos humedales empiezan a emitir metano, que es este gas, ¿verdad? Tiene un efecto invernadero muy fuerte. Entonces el humedal pasa de ser un sumidero a ser un emisor de gases de efecto invernadero. Mantener esos humedales sanos evita o morigera los impactos de la crisis climática y a su vez destruirlos hacen que esos impactos peguen todavía mucho más. A pesar de que los humedales son fundamentales para la vida, son el ecosistema más amenazado de la Tierra. Casi 90% se han degradado o destruido hasta la fecha y se pierden 3 veces más rápido que los bosques. Su pérdida genera impactos negativos sobre la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas. Expertos y ambientalistas llaman a protegerlos con suma urgencia. La protección de humedales históricamente en el planeta, en la era moderna, solamente se ha conseguido por leyes y leyes estrictas. Lamentablemente nuestra capacidad como seres humanos modernos, entre comillas, ¿verdad?, no es suficiente como para conservarlos como lo hacían muchas culturas antiguas. Y es por eso que necesitamos leyes firmes, leyes que
ayudan a proteger su superficie, su estructura, ¿verdad? Su funcionamiento, su biodiversidad, su contaminación. A los humedales los podemos proteger valorándolos y sobre todo haciendo un trabajo muy fuerte de concientización sobre lo que nos está pasando a nivel ambiental. No salvamos los bosques plantando arbolitos. Plantando arbolitos está bien y nos acerca a la naturaleza, pero tenemos que estar cuando va la topadora y cuando hay leyes que incitan a que siga yendo la topadora, y ahí es donde tenemos que poner mayor esfuerzo, porque lo que se rompe es muy difícil de recuperar. Cuando se pierde un salar, cuando se pierde un mallín, cuando se pierde una vega, y se desaparece esa agua y ese suelo cambia y pasa a ser un suelo árido, eso no se recupera nunca más. Lo mismo cuando se tala un bosque o cuando se destruye un glaciar. Son ecosistemas mucho más sensibles, entonces hay que tratar de hacer ese trabajo a dos puntas, de por un lado pelear y por otro lado tratar de acercar a la gente a que perciba los beneficios que trae tener ambientes naturales sanos. Pero no solo es importante protegerlos. Algunos humedales todavía están a tiempo de ser restaurados. Tomar conciencia es fundamental para revertir su pérdida y fomentar la restauración y conservación de estos ecosistemas vitales para la vida en la Tierra. Es muy virtuosa la restauración de humedales y es rápida. En otros casos no es tan rápida, en general tiende a ser mucho más rápida que la que tenemos en la cabeza, que es la de bosque, que demora, o del suelo, que demora mucho más tiempo. Esta no, esta es rápida. Que no quiere decir que lo tengamos que destruir. Entonces la mentalidad no es esa, es como es rápido, lo destruimos, después lo arreglamos. No, la idea es que seamos conscientes, seamos muy sensibles a que cada vez que destruimos esto nos va a salir muy caro, porque la restauración es cara, es muy cara, y requiere de mucha información que muchas veces no tenemos, pero es posible. Y es una ventana, ¿verdad?, al futuro de optimismo, de decir, claro que somos capaces, así como hemos sido tan buenos en destruir la naturaleza, podemos llegar a ser tan buenos en restaurarla. Y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que tenemos que hacer porque es una responsabilidad ética que tenemos ahora con las generaciones que vienen, pero también con la sociedad, más allá de las aves acuáticas, más allá de los peces, ¿verdad? Con estas comunidades que viven alrededor de los humedales, que se ven muy beneficiadas, y luego con la comunidad mundial, porque el carbono, ¿verdad?, que absorbe la turbera en Magallanes, está aportando al planeta entero a que no se siga calentando más de lo que ya está ocurriendo. Entonces es una misión que requiere de mucha información y una invitación a las personas que nos ven que estudien estas cosas, que este es el futuro. O sea, ya hay muchos proyectos que se están haciendo, hay bancos que están transformando su financiación en este tipo de proyectos. Los humedales se pueden restaurar, depende cuáles y depende qué nivel de agresión. Yo creo que en estos eventos masivos como fue la quema de humedales, la restauración es imposible. Hay que esperar que el ecosistema vuelva a tener el pulso del agua y que el agua vuelva a la vida. Lógicamente, sí se puede restaurar una laguna que se canalizó, se puede cerrar, con los años la laguna volverá a tener vida. Si es que no se desarmó la cuenca, si no se alteró demasiado la cuenca, eso se puede restaurar. Ahora, si secamos un salar, si secamos un humedal de montaña para producir minerales, en esos lugares donde el agua escasea y donde los suelos son muy sensibles a la pérdida de humedad, y probablemente eso no vuelva a recuperarse dentro de nuestra vida. La naturaleza siempre va a encontrar su lugar. Lo que pasa es que nos va a dejar a nosotros en el camino, si somos así.